¿Qué hay, mi gente bella, mi gente buena, mi gente bacana? ¿Cómo están? Mi nombre es José Ricardo y bienvenidos a un episodio más, o bueno, en este caso el primer episodio de la sala. El anterior simplemente fue una introducción. Espero que también les haya gustado. Bienvenidos a este episodio nuevo, bienvenidos a este espacio donde, bueno, vamos a conversar y vamos a tomarnos un juguito, un cafecito. Siéntense cómodos y espero de verdad les guste. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar un poco sobre la estética sagrada en tres puntos que para mí siento que son importantes y que por lo menos a mí me han llamado mucho la atención en todo este tiempo que tengo sirviendo en la iglesia. Siempre he sido una persona muy visual, muy visual, y me gusta mucho enfocarme en los conceptos o en más allá que los conceptos en lo que representan los espacios, las obras, lo que representan los colores, la manera en cómo están compuestas las cosas dentro de lo que es la iglesia, para bueno, para obviamente tener una mejor experiencia de fe. Esto es algo que para mí es importante porque bueno, al fin y al cabo, siendo diseñador, siendo fotógrafo, son las cosas que uno más, más o menos se enfoca, ¿no? Eh, Obviamente dejando siempre como centro a Cristo. No quiero decir con esto que lo más importante es cómo se ve a la iglesia, más allá de lo que uno pueda experimentar o vivir dentro de la palabra de Dios, claro que no. Pero saber que esto también ayuda mucho a, a poder transmitir la palabra de Dios, a poder transmitir el Evangelio. Entonces, bueno, justamente quiero hablar de esto porque quiero también saber qué piensan ustedes con respecto a todo esto, si también se han dado cuenta. Eh, y si no soy el único que está loco, el único que está frito y piensa o observa este tipo de cosas, ¿no? Como primer punto, que para mí es, creo que la entrada, como el primer amor, quiero hablar sobre lo que es un poco lo que ha sido la historia y la historia versus el minimalismo dentro de lo que es la parte arquitectónica de los templos. Más allá de que si la iglesia se llama la iglesia de San Damián, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, es básicamente lo que transmiten a nivel arquitectónico, ¿no? ¿Y por qué historia versus minimalismo? Porque este tema o este punto dentro de la estética de los sagrados me llama mucho la atención porque he visto que en muchos países hay iglesias que parecen una tienda de tecnología, que parecen no sé, un Apple Store, que parecen, no sé, una tienda súper moderna, porque implementan, aparte de tecnología como pantallas, mejor, un sonido estéreo envolvente, luces, este tipo de cosas que generan obviamente una experiencia un poquito más dinámica para los feligreses. También a nivel arquitectónico implementan unas técnicas de arquitectura tan limpias y tan modernas que yo digo, perro, qué loco, porque uno aquí de donde yo soy, uno está más acostumbrado a una arquitectura que también es moderna, pero está más como ligada a la arquitectura de finales del siglo XX. Entonces, también hay mucha historia aquí. Aquí hay templos que tienen 300 años, templos que tienen 200 años. Y obviamente es una arquitectura un poco más de esa época, ¿no? Que igual se admira mucho. A mí me encantan, creo que son los templos que más me llaman la atención. Eh, pero viendo la diferencia o comparándolo con estos nuevos templos, yo digo que es increíble de verdad que la iglesia también se puede ver de esta manera, se puede ver moderna, se puede ver joven. Obviamente que imagino, pienso que esto es por también quizás llamar a un público o llamar la atención de estos feligreses jóvenes, de estos chamos, de cierta manera, porque bueno, también hay muchas técnicas para hacer que estos chamos lleguen a la iglesia, pero aquellos que piensan o que ven como quizás los estoy viendo yo, esto sería una buena técnica, de verdad que sin duda. Dentro de lo que es la historia,
pienso por ejemplo, en Caracas, Venezuela. He visitado varios templos y hay muchos templos con arquitectura gótica, hay muchos templos con arquitectura barroca, este, hay muchos templos con arquitectura llena de historia, que sinceramente a mí me impresionan mucho, porque es algo que, aparte que son imponentes, es algo a lo que no estoy acostumbrado en la zona donde yo vivo. Caracas, obviamente, la capital. Yo vivo en la costa norte del oriente venezolano. Eh, y a pesar de que aquí sí hay, allá se puede ver en cada esquina. Creo que cada 4 cuadras se puede encontrar un templo de este estilo. Y aquí son obviamente un poco más pequeños, un poco más rurales. Eh, y obviamente cada vez que viajo, que conozco templos, es algo impresionante para mí. Impresionante, impresionante. Pero luego lo comparo, luego lo comparo con estos templos que he visto por internet. Por ejemplo, estaba buscando justamente para poder hablar sobre este tema, quise como buscar unos ejemplos claros y tengo dos que me llamaron demasiado la atención, demasiado. Que justo los dos están en Alemania. Uno está en Schillig, creo que se pronuncia así, en Schillig. Eso está en la costa alemana. Se llama la iglesia de Santa María. No voy a pronunciarlo en alemán porque de verdad no me sale, pero se llama así, la iglesia de Santa María. Y estaba buscando donde encontré el artículo donde hablaban sobre esa iglesia. Le llaman el skate park de Dios, la pista de patinaje de Dios. Es porque tiene su arquitectura, perdón, tiene una forma en donde el techo o la cúpula del techo es parecido a la de una ola o a la de una pista de patinaje. Es una curvatura demasiado imponente, donde el techo es básicamente un tragaluz, porque está hecho con paneles de cristal, paneles de vidrio, que obviamente permite que la luz entre perfectamente. Y literalmente cuando la vi, recordé un momento cuando estaba con uno de mis mejores amigos en Caracas y él me llevó a ver una pista de patinaje que había hecho Daniel Ders, un ciclista venezolano, de ciclismo, me refiero a BMX, estilo libre. Y me acordé de eso y dije, conchale, sí se parece de verdad a un skatepark. Y me gustó demasiado. Empecé a ver otras fotos, empecé a buscar más información. Obviamente no les voy a hablar de materiales en sí porque me voy a enredar todo, porque no es algo en lo que manejo al 100%. Pero les puedo decir que la arquitectura está demasiado bonita, es muy limpia, es muy... llama mucho la atención porque es algo que no es común, o por lo menos para mí no es común. Y bueno, y si esta página pues lo habla de esa manera, es porque para ellos tampoco es común, es algo innovador y que no me extraña que dentro de poco en otros países, en otros lugares, empiecen a replicar este estilo. La parte interna es bastante amplia, no usan colores como muy... que atacan mucho a la vista. Y eso también me llama mucho la atención porque siento que genera paz. O sea, cuando tú pasas por fuera, que ves esta figura imponente y moderna, que llama mucho la atención, y de repente cuando entras es un lugar de paz. Y eso a mí me fascina. Según el artículo, dice que la arquitectura refleja las dunas y las olas de la zona. O sea, es como para representar eso. Aunque la iglesia por fuera es como de un color gris oscuro. Entonces, imagino que lo que quieren representar con el tema de las olas y las dunas es exactamente con la forma. Eso es algo que a mí me fascina, de verdad. De verdad que me dejó impresionadísimo. Otra de las que vi que también está en Alemania, justamente está en esta misma página también. Y yo dije, nada, perfecto. Están las dos aquí mismo. Le dicen la divina sencillez, se le llama así, ¿no? Y está también en Alemania, en este caso en Leipzig, y es la rectoría de San Trinity. Creo que tengo entendido acá que se pronuncia así, San Trinity. La rectoría de San Trinity. Le llaman la divina sencillez porque su arquitectura es como de líneas muy perfectas, casi perfectas, perdón, líneas muy limpias. Básicamente parece un edificio no sé, de negocios.
un edificio moderno. Aunque creo que esto, o sea, la foto que, bueno, para los que están en YouTube, van a aparecer algunas fotos de esto que estoy comentando, de esto que estoy hablando. Y para los que lo vean, siento que lo que vemos como el templo, la parte de adentro, es como una capilla que hay dentro de la rectoría. No sé, no estoy tan claro en ese sentido, pero siento que es así. Porque verdad que el edificio se ve como muy grande, muy grande. Y el templo como tal, o la capilla, lo que puede hacer, también es muy grande, pero no se ve tan grande como la estructura por fuera. Entonces, bueno, eso es un punto ahí a analizar. Eh, Utiliza líneas casi perfectas, con colores muy suaves por dentro, sus colores como muy pasteles, unos tonos de madera muy sutiles. Aparte tienen una cruz en una de las fachadas, que es un tragaluz, y cuando es de día, que pega la luz ahí, pega la luz del sol, se refleja la cruz literalmente en el altar, porque esa cruz queda frente al altar. Entonces genera un efecto muy hermoso. Aparte el altar tiene una cruz, creo que de madera, si mal no recuerdo, o sea, creo que lo leí así. Eh, entonces hace un juego entre la cruz que está hecha con el tragaluz, que se va moviendo según las horas del día, y la cruz que está estática, pues en la parte de atrás del altar. Que es precioso, es precioso. Y por fuera, la verdad que también me gusta mucho. No parece una iglesia, según como uno lo percibe o como uno ha visto las iglesias acá, pero se ve muy increíble, ¿verdad? Son templos que son muy imponentes y a mí me encanta. O sea, buscando, eh, vi estos dos que me llamaron la atención y dije, este creo que es el ejemplo perfecto para hablar de lo que quiero. Porque comparando esto con los templos que por lo menos tenemos acá cerca, uno dice que locura, que bueno, en este caso Europa, obviamente pues van 15.000 años más adelantado que acá en Latinoamérica. Creo, no estoy seguro, pero creo que aquí en Venezuela también hay templos de este estilo, que son de una arquitectura muy moderna y futurista, pero no las conozco. Sí sé, por ejemplo, de arquitecturas muy preciosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Entre esas está la Catedral de Barquisimeto. Tiene una arquitectura, si mal no recuerdo, creo que neogótica, como ligada con otro estilo, pero es precioso, con la nave central, creo que justo en el centro. Luego tiene tres naves. Sí, creo que una vez pregunté y me dijeron que era como una orquídea, como si estuviese boca abajo. Entonces, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero es precioso, a mí me encanta de verdad. Tengo unas fotos increíbles que tomé una vez que fui. Creo que se las voy a estar dejando por aquí. Entre otras, templos también como con arquitectura moderna, pero claro, no como aquella moderna y futurista que le mencioné anteriormente. Está aquí mismo cerca de donde yo vivo, la iglesia, la parroquia Chiquinquirá, en Lechería. También tiene una arquitectura bastante moderna e imponente, pero siento aún que quizás no es tan parecida a lo que les mencioné al principio de estos dos templos que están en Alemania. Sin embargo, es una arquitectura bastante bonita. Por fuera se ve grande, por dentro se ve muchísimo más grande. Hay demasiado espacio. Lo que es la zona del altar, lo que es el altar, a mí me gusta muchísimo cómo se ve. También es muy minimalista. En este caso, este templo tiene como unos tonos grisáceos. Juegan creo que esto es granito negro. Y se ve precioso de verdad. Me gusta muchísimo. Y aparte arriba tienen un vitral de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bueno, que les puedo contar. O sea, es precioso, precioso. También está la iglesia Santo Domingo de Guzmán. Esta queda entre frontera de Lechería, Barcelona. Dos zonas también acá de la zona norte del estado de Anzoátegui y en el oriente venezolano. Que a pesar de que se ve pequeña, porque por fuera se ve pequeña, su estructura parece como una chocita, pero es preciosa, es sutil. Los materiales también son como mucho de madera. Es muy hermosa, es muy hermosa. También es arquitectura moderna,
Pero obviamente, repito, no es como aquella moderna futurista que hablamos al principio. Entonces, esto me lleva a pensar como estos nuevos templos, que por lo menos yo lo puedo percibir como algo innovador o algo increíble, realmente la gente que piensa sobre estos nuevos templos, esta nueva arquitectura para los templos, no sé si falta de creatividad, o falta de, o no sé, flojera, por llamarlo de alguna manera, porque uno ve un templo con arquitectura gótica y uno dice aquí, pues hay que trabajar, no sé, o sea, 100 años, una cosa así. El ejemplo está en la Catedral de Notre Dame. El otro ejemplo es la Catedral de Barcelona, que todavía no se ha terminado. Entonces, luego ves estos templos que son un poco más limpios, un poco más sencillos. Y uno dice, ¿será que realmente fue flojera y quisieron como disfrazarlo con el minimalismo? ¿O realmente quieren como llamar a unos feligreses más jóvenes a que vengan, pues obviamente? Eh, es algo que me puse a pensar y obviamente mi respuesta, sí, pues mi respuesta a mí mismo ha sido esa, que o sea, realmente están buscando una manera de modernizar el mensaje, que el mensaje sea el mismo, que el contexto sea el mismo, pero que la manera en cómo lo estamos llevando sea moderno, sea mejor, que pueda atraer a gente más joven. Creo que eso está, o sea, está excelente y por lo menos conmigo lo hizo, me gustó mucho de verdad. Eh, Eso es como lo que quería hablar con respecto a esta parte de la historia y el minimalismo de los templos de antes en comparación con los templos de ahora, y les puse unos ejemplos. Ustedes también tendrán su, sus ejemplos, y si me lo pueden dejar pues acá en los comentarios sería excelente, porque quisiera aprender y bueno, que el día de mañana poder visitarlos. Obviamente aquí hay templos imponentes y preciosos, como también está el santuario de la Virgen de Coromoto en Guanare. No he podido visitarlo, espero de verdad este año poder visitarlo. Está también el santuario, no sé si es santuario o basílica, no recuerdo exactamente, de Nuestra Señora del Valle en Margarita. Y también es un templo bastante precioso. Ese sí he tenido la oportunidad de visitarlo. Es muy hermoso, es muy acogedor. Pero no sé si entra dentro del rango de los templos modernos. Creo que no. O sea, a mi criterio personal no entra ahí. Y bueno, yéndome por este mismo tema de la estética, eh, también me gustaría hablar sobre lo que es la psicología del color dentro de lo sagrado, ¿no? Recuerdo cuando daba catequesis, había un tema que a mí me llamaba mucho la atención, que fue un tema que básicamente implementamos un amigo y yo. Él porque le gustaba como yo, o sea, le gustaba lo que, como yo le explicaba la, la iconografía de las imágenes. Y él me decía como, o sea, tú que sabes de esto y que has investigado y que ya tienes como un paso adelante, podrías dar esto en la catequesis. Podemos implementarlo como un tema dentro de la catequesis para que la gente pueda también entender las imágenes, no como que la imagen y ya, sino bueno, mira, realmente la historia nos quiere hablar sobre esto. Nosotros conmemoramos, nosotros veneramos esta imagen, pero esta imagen nos representa esto significa esto no es simplemente la cara de la Virgen, es una historia que hay que nos cuenta la imagen en sí. Entonces, dentro de esto obviamente está la psicología del color, que para mí es también bastante interesante, debido a que quisiera saber más o menos cómo influyen, o quisiera poder indagar mucho más en cómo influyen los colores según la experiencia de los feligreses. Por ejemplo, no sé, en retiros, que de repente, por ejemplo, ahorita está el retiro para los jóvenes, el retiro de Samuel. Entonces he visto que básicamente la estética, tanto en colores como en muchas otras cosas, es muy juvenil, es muy dinámico, es muy llamativo. Obviamente para atraer a estos jóvenes, y siento que bueno, se aplica muy bien.
Entonces hay una manera de llamar la atención y ya luego el contenido del retiro es lo que hace que el joven se quede, ¿no? Eh, También está de repente en una experiencia de adoración al Santísimo. eh, no sé, por ejemplo, que el grupo que imparte la adoración, no quien crea, porque la adoración no la crea nadie, está ahí porque es básicamente adorar la Eucaristía, pero quien la puede impartir o de repente quien está encargado de las oraciones o de la experiencia, puede ser un grupo específico, un grupo apostólico específico que quiere llevarla. Entonces este grupo específico no solamente se encarga de generar o de crear las oraciones o la dinámica, sino también de quizás pues ambientar un poco el espacio, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la pastoral juvenil, una vez tuvimos un encuentro, el encuentro de centinelas, el encuentro nacional de centinelas, y justamente adecuamos el espacio para la adoración al Santísimo en base a o con base en la estética de los colores del logo del Centinelas. Entonces obviamente como para hacer que cada centinela se sintiera como en casa. Obviamente esto pues también debe ayudar, no debe suplantar el centro, sino debe ayudar a que las personas se enfoquen o se mantengan o caminen o guíen o sean guiadas, perdón, sean guiadas al centro. Todo esto debe llevar siempre ese sentido, ¿no? Entonces, siento que obviamente los colores van, o la psicología del color, según como uno lo presente, con una estrategia, con un concepto, creo que pueden ir marcando de manera positiva en la experiencia que va a vivir el feligrés. Obviamente también los tiempos litúrgicos son un ejemplo perfecto, porque bueno, cada color de los tiempos litúrgicos representa algo en específico y es algo que ya siento que está como implícito en cada uno de nosotros. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de Cuaresma, y toca de repente ver el color morado, que es un morado un poco más intenso, como más, poco no oscuro, pero sí que nos lleva a este tema, a esto de la reflexión, pero en una reflexión, ¿cómo le explico? O sea, nos lleva a una reflexión un poco más de dolor, ¿sabe? Donde tenemos que reconocer ciertas cosas que nos van a doler un poco, pero obviamente pues con la certeza de poder salir de esto, de poder salir de esta cruz tan pesada y llegar pues a la resurrección. Entonces este color morado nos lleva, nos transmite eso. Entonces por eso de repente hay un retiro dentro de Cuaresma y la estética va en base al color. O no es que va con base en el color, perdón. No es que todo vaya a ser morado, pero sí sé que o el color base a utilizar es en este caso el morado. De repente vamos al sábado de gloria y vemos a los sacerdotes vestidos de rojo, ahorita que estamos ya a poco de haber terminado la Semana Santa, haber vivido la Semana Santa. Y entonces este color rojo que nos representa el sacrificio, que nos representa la valentía, que nos representa estas cosas tan bonitas y de llamado de acción, de despertar. Luego de repente vemos las festividades, las solemnidades y todo es blanco, dorado, muy bonito, muy alegre, muy de luz. Entonces creo que obviamente el color representa mucho en la experiencia de los feligreses, de verdad. Y yo siento que si no voy a decir que cada iglesia, sino más bien cada grupo, cada experiencia se enfocara en conceptualizar bien este lado visual de los retiros, de las formaciones, de toda experiencia que sea para que la persona crezca, viva, se convierta, siga formándose. Creo que ayudaría un poco más. De verdad creo que es necesario.
hay que prestarle un poquito más de atención a los diseñadores gráficos que tenemos en nuestros templos. A un shout out ahí para todos mis colegas. Y aunado a esto, a este tema de la psicología del color y cómo utilizarla, obviamente para mejorar la experiencia y quizás llamar la atención de nuevos feligreses, eh, también este es un punto importante que de cierta manera es un poco delicado, bueno, o antes era un poco más delicado, ahora bueno, hay un poquito más de libertad con respecto a eso, pero siento que no se toma con la seriedad necesaria. Y es el tema del branding religioso, vamos a ponerlo así, o el marketing religioso. No, hay mucha gente intentando hacerlo, hay mucha gente haciéndolo y que le funciona. Hay muchos jóvenes dedicados a las redes dentro de la iglesia que están innovando cada día, que están haciendo nuevas cosas, pero también hay muchos que se inundan o que se sumergen demasiado en tendencias que, que de cierta manera buscan, obviamente, no faltar el respeto a nada, pero que no los ayuda a atreverse a hacer algo más, a romper el esquema. Obviamente romper el esquema no significa que tengan que fracturar la iglesia o que tengan que meterse en temas que luego pues los puedan, no sé, eh, flagelar, por poner un nombre o por poner una palabra. eh, hay un miedo de no querer como, bueno, ofender, porque de repente la viejita de la parroquia le puede decir al padre tal cosa y él lo va a malentender y entonces se va a molestar. O peor aún, que la viejita vaya y se lo diga a uno directamente, que me pasó bastante. Y bueno, obviamente pues no podemos luchar contra esto porque esa viejita, esa abuelita de la parroquia, vivió en una época que donde esto no era parte del día a día, por así decirlo. Entonces, esto me lleva a pensar, o me lleva a una pregunta de qué cosas realmente podemos nosotros cristianizar de estas estrategias de marca, sí, pues, de estas estrategias de marcas seculares, por ejemplo. De todas estas marcas que no tienen nada que ver con iglesias, sino más bien que buscan pues vender un producto, vender un servicio, este tipo de cosas. Pero ¿qué podemos tomar de esto sin caer en el plagio? Que eso es un punto importantísimo, sin caer en el plagio, sino más bien que sirva de inspiración para nosotros dentro de la iglesia, que crear mejores cosas, ¿no? Mejores estrategias no para vender la misa o para vender, pues esta palabra de venta suena a veces muy feo. Sí, obviamente pues para intentar llamar la atención de estos nuevos feligreses, de estas personas que no son tan allegadas a la iglesia, y pues poder ir transmitiéndoles el mensaje de Dios. Repito, no caer en el plagio, obviamente, no caer en el plagio de las cosas. Estoy totalmente en contra de eso. Siempre debemos buscar la manera de que eso nos ayude a inspirarnos, pero inspiración no es copiar, sino más bien que lo que vimos sembró algo en nosotros y entonces hay que desarrollarlo. ¿Ok? Dentro de esto, pues obviamente hay que buscar estas nuevas estrategias de evangelización digital. Siempre recuerdo que aquí este pequeño debate donde cuando estaba en la pastoral juvenil, dentro de los delegados del servicio Centinela, que es este servicio que se encarga de las comunicaciones dentro de la pastoral juvenil, o se encargaba, dentro de esto teníamos un delegado en Puerto Ayacucho. Sí, creo que era la diócesis o la vicaría de Puerto Ayacucho, no recuerdo exactamente, pero que era de una comunidad indígena. Y claro, uno estaba acostumbrado, porque uno vive más hacia la ciudad, y no está acostumbrado a las redes sociales, al Instagram, al Facebook, al TikTok, al X, en aquel momento Twitter.
Y de repente, cuando estamos conversando con él, nos dice como, no, pero es que el medio en donde nosotros pues nos movemos, y el que es el más fuerte aquí, es la radio. Y me acuerdo que mi pensamiento fue como, qué loco que sea la radio, o sea, siendo la radio un medio o tradicional, un medio que poco a poco como que se iba a ir apagando o se ha ido apagando, y de repente nos cae este baño de agua fría donde dice que ese es el medio más fuerte allá, obviamente quizás porque no tienen el acceso total a lo que es un teléfono inteligente, y luego tener Instagram y todas las redes sociales que hoy existen. Entonces, eso, recordé eso mientras estaba pensando en este punto, y dije, eso que él está haciendo es una innovación, o sea, una innovación para nosotros, porque obviamente el mundo es un círculo, siempre vamos a caer como, o sea, lo que vamos a ver como nuevo fue algo que se hizo hace 20, 30 años atrás, y simplemente estamos repitiendo tendencias, repitiendo espacios, repitiendo cosas, obviamente con mejor, o sea, con mejores tecnología, con mejor tecnología, perdón, pero siempre estamos como llevando lo mismo que pudimos vivir o que se pudo vivir hace muchos años atrás. Y a ejemplo de eso está esto, los podcasts, que es básicamente, sale básicamente de estos programas, o sea, del ejemplo de los programas de radio. Entonces, estos nuevos métodos de evangelización siempre son como importantes. Ahora, me devuelvo a la pregunta que hice al principio: ¿qué puedo tomar de estas marcas seculares a nivel de estrategias de venta para poder llevar el mensaje de Dios, para poder llamar la atención de nuevos feligreses a la misa, a la experiencia de la oración al Santísimo, a una catequesis, a todo esto? Entonces, es como importante ponerle el ojo a todo esto, a estas nuevas estrategias, y pues como en equipo poder crear o poder pensar en, bueno, mira, vimos esto, nos gustó de esto, me gustó esto, esto y esto, obviamente quizás estas cosas no las vamos a repetir, pero vamos a, a tomar esto como ejemplo y luego vamos a transformarlos en algo nuevo. Yo creo que eso es total, ahí en ese punto es totalmente válido hacerlo. Y creo que mis colegas diseñadores que están dentro de la iglesia y que cumplen su servicio, son como el ejemplo más cercano a tomar referencias de marcas seculares para luego replicarlo e innovar y crear nuevas cosas dentro de la iglesia. Ejemplo claro y personal, gente que quiero mucho, los centinelas de la Pastoral Juvenil de Barquisimeto, los centinelas de la Pastoral Juvenil de Los Teques. Como les decía en la presentación, hay tanta gente haciendo tantas cosas tan maravillosas, y creo que aquí cala perfectamente porque hay chamos tan talentosos, hay chamos con ideas increíbles, que simplemente lo que hace falta es como un poquito de apoyo. Y le repito, para mí es totalmente válido poder trabajar de esta manera dentro de la iglesia. Al fin y al cabo, no creo que el que lo hace con conciencia y que entiende que entiende la tradición, que entiende el evangelio, que entiende cómo que uno lo que quiere es llevar el mensaje de Dios, nunca va a faltarle el respeto ni a la viejita de la parroquia, ni al sacerdote, y mucho menos a Jesucristo. Entonces, esto era lo que quería conversar hoy, lo que quería conversar en este espacio. Creo que en conclusión, pues la sagrada estética, la estética sagrada siempre va a ser importante, siempre va a ser parte, pues, de crear nueva historia, porque así como Padre Pío fue santo con las herramientas que tenía hace tantos años, creo que es hora, pues, de que nosotros también, con las herramientas que tenemos hoy en día, podamos trabajar para esa santidad. O sea, siento que
que esa es como la conclusión de todo esto. Es importante innovar, es importante crear nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevos espacios, porque el mundo va evolucionando, el mundo va caminando más rápido cada vez. Entonces no podemos quedarnos atrás, de verdad no podemos quedarnos atrás. Siempre respetando nuestra historia, siempre respetando nuestros antepasados. Por algo es historia, o sea, porque ahí estuvo, está y siempre estará pues en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y de ahí pues podemos tomar muchísimas ideas y muchísimos ejemplos para el día de hoy poder hacer nuevas cosas, hacer nuevas todas las cosas. Quiero cerrar con una frase que dice: seamos santos de la hora, tenemos que continuar la tradición, pero con pasos actuales. Así que nada, a ejemplo de Carlos Acutis, sigamos dando pasos a la innovación, sigamos dando pasos a estos nuevos métodos, a este nuevo mundo, y transmitamos siempre la palabra de Dios de la mejor manera posible. De verdad, muchísimas gracias por escucharme, por entrar en este primer episodio, perdón. Y nada, pues tengo varios temitas que quisiera también conversar, tengo un par de temitas más pensados. Y nada, poco a poco vamos a ir formándonos juntos. Así que muchísimas gracias por estar acá y nos vemos pronto en un nuevo episodio de La Sala. Espero te haya gustado este cafecito, este jugo, agüita